Pues muy buenas tardes de nuevo. Ya estamos aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, con una distinguida cancunense que vamos a entrevistar hoy. Se trata de Tiziana Roma. ¿Cómo estás, Tiziana? Aide, muy bien, muchísimas gracias por esta invitación. Pues antes que nada la voy a presentar, les voy a contar algunas cosas nada más de su biografía. Tiziana Roma Barrena estudió artes escénicas. Ella pertenece a una familia pionera de Cancún. Es cronista fundacional y activista por el patrimonio histórico y artístico de Cancún. En 2009 inició la defensa del Palacio Municipal, seguida del Parque del Crucero, de la traza urbana original, de la histórica ciclopista, del puente Calinda, de las canchas de tenis municipales, entre muchos otros espacios públicos en peligro constante de desaparecer debido a la corrupción de las autoridades locales en turno. Ella es creadora de la visita guiada Cancún tiene historia. Tiene diplomados en patrimonio cultural y dirección y gerencia de organizaciones de la sociedad civil. Participó en el TEDx 2015 con la plática Cancún también es México. Ella es integrante del Comité de Patrimonio Cultural Municipal, da pláticas al público sobre las investigaciones que ha realizado acerca de la identidad cancunense. Es autora del libro Para entender y amar Cancún, que publicó en abril del 2020, y todo su esfuerzo está encaminado en proveer al cancunense de elementos que fortalezcan su sentido de pertenencia a la ciudad. Pues ella es Tiziana Roma y está hoy en Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Y lo primero que le quiero preguntar a Tiziana es ¿cómo te interesaste por la historia y por la defensa del espacio público de Cancún? Aide, muchísimas gracias por esa presentación. Fíjate que yo llegué en el 75, a los 9 años de edad a Cancún. Si bien nací en el extranjero, prácticamente he vivido toda mi vida en México, principalmente en Cancún. Entonces, pues aquí crecí, vi crecer la ciudad, me fui a la Ciudad de México, luego un tiempo a Europa para estudiar, y a mi regreso, bueno, ya me casé, empecé a tener a mis hijitos, a mi familia, a forjar a mi familia, empecé a colaborar en una revista que es de mi ex marido, en donde yo entrevistaba a personajes clave de la historia, de los principios de la historia de Cancún, pioneros en específico, una sección que se llama Coleccionables. Conforme yo entrevistaba a estos personajes y ellos mencionaban cosas porque eran en general mayores que yo, digamos 10, 15, 20 años mayores que yo. Conforme ellos hablaban acerca de cosas acerca de su propia historia, yo me iba identificando y me iba reconociendo en la historia de ellos como parte de la propia historia de Cancún. Eso por un lado. Segundo, en 2009, cuando el entonces presidente municipal Gregorio Sánchez Martínez anunció la creación de un nuevo palacio municipal, la construcción de un nuevo palacio municipal que iba a estar enfrente de la catedral, el cual se ubica en el Ombligo Verde, ya había una defensa que había iniciado en torno al Ombligo Verde para que no desapareciera ese último pulmón que le quedaba a la ciudad, el último pulmón selvático, digamos, ¿no? Que le quedaba a la ciudad. Y si bien es cierto que la gente defendía este espacio verde de manera natural, porque sí se nos da más defender la parte medioambiental, no había quien defendiera o quien hablara acerca del Palacio Municipal. Y para mí fue así como que, hello, ¿qué van a hacer con el Palacio Municipal? ¿Por qué lo van a quitar? Si el Palacio Municipal es muy bonito. Ay, entonces me encontré con todo tipo de respuestas ahí de que está bien feo, de que hay que dinamitarlo, que vamos a desaparecerlo, que no tiene ninguna, que no está bonito, pues, ¿no? Que están hacinados todas las secretarías. Y una de los argumentos que esgrimía Greg Sánchez en ese entonces como más fuertes, y lo hacía en el Palacio Municipal, al lado del que sigue siendo el obispo, ¿no? de la ciudad, adentro del Palacio Municipal, siendo que se supone que un gobierno laico. Él decía que con esto, cuando el nuevo Palacio Municipal se encontrara enfrente de la catedral, entonces seríamos como las demás ciudades y como los demás pueblos de México. Cosa que entonces yo empecé a decir, pues no somos iguales a las demás ciudades ni a los demás pueblos de México, porque somos una ciudad que fue creada en los años 60, que no fue fundada por españoles del siglo XVI. No solo yo, este movimiento imantó a muchísima más gente, arquitectos, urbanistas, gente interesada en el patrimonio cultural. Y bueno, me fui haciendo de un bagaje de historia, de las historias contadas por los pioneros que yo ya conocía, mis propias historias y toda la, digamos, toda la
el andamiaje cultural y de identidad que fui reconociendo conforme fui conociendo más y más historia de Cancún. Que alguien me decía, oye, los hermanos Landa, bueno, vamos a ver a los hermanos Landa. Y lo más interesante de todo, Aide, es que la gente que participó en la construcción de Cancún como polo de desarrollo turístico, la mayoría estaba viva en ese momento. Muchos han fallecido con el paso del tiempo, pero la mayoría estaba viva. Entonces los podías contactar y a la fecha todavía puedes contactar a mucha gente que cuenta la historia de Cancún. Fue así como me interesé y soy una apasionada y una loca de la historia de Cancún. Qué genial. No creo que te hayas imaginado que esta serie de entrevistas te llevaran por una ruta que hoy, pues eres una de las expertas en el estado acerca de la historia de Cancún. Yo creo que una de las defensoras más importantes del espacio público. Y quisiera preguntarte, ¿por qué para ti es importante la preservación del patrimonio arquitectónico, artístico y cultural de Cancún? No solamente para ti, ¿por qué crees que es importante para la gente, para los cancunenses, para los habitantes de una ciudad? Fíjate, somos una ciudad turística, Aide, somos una ciudad que nació con vocación turística, una ciudad que desde el día uno abrió sus puertas. De hecho, no solo abrió sus puertas, sino toda su creación y concepción fue siempre pensando en el turismo, siempre pensando en cómo atraíamos al turismo a este punto tan prodigioso de naturaleza y de paisajes y de horizontes bellísimos, etcétera, ¿no? Cuando uno viaja a otros lugares, si bien vas buscando la naturaleza, vas buscando también la arquitectura y te encantas con ciertos aspectos de la arquitectura, de los espacios públicos, de cómo vive la gente. Y de Cancún solo se decía que Cancún pues era un lugar turístico, que no teníamos identidad, que no teníamos historia y que no teníamos alma. A mí la gente me lo ha dicho hacia la cara, Cancún es una ciudad desalmada. Es como, ¿cómo te atreves a decírmelo a mí? ¿Sabes? O sea, pero, ¿por qué? Porque yo soy parte del alma de Cancún y esa alma y ese latir y esa manera de ser se puede palpar en nuestras calles, en nuestras avenidas, en nuestras glorietas, en nuestras supermanzanas tan caprichosas y nuestra traza urbana que habla acerca de quiénes somos los cancunenses. Cuando tú vas a cualquier lugar, ves la arquitectura, ves los parques, ves los espacios públicos y eso te habla de la gente que vive allá. Entonces, al tratar y al luchar por la preservación de este patrimonio histórico, yo lo que quiero y no soy la única, soy parte de un grupo importante de gente que está interesada en preservar el patrimonio histórico, artístico y cultural de la ciudad. Lo que queremos es transmitir que somos una ciudad que no nada más es playa, sol, antros y despapalle, que tenemos alma, que también nos interesa nuestra ciudad, que también nos interesa, que aparte, mira, hay de los principios sobre los que se construyó Cancún como una ciudad de nueva creación, que era así como se le llamaba en ese entonces a estas ciudades emergentes, a estas ciudades que surgían de la nada, como Brasilia o como las ciudades que fueron creadas después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, son principios de vanguardia, son principios que vale la pena preservar. Son principios, por ejemplo, lo que es la traza urbana de Cancún se hizo en los años 70, se hizo pensando en el peatón. Todo lo que se hizo a la hora de trazar las calles de Cancún se hizo pensando principalmente en el Y eso peatón. ya era muy, muy adelantado a su tiempo, porque el automóvil es el rey de las vialidades. Desafortunadamente y recientemente en ciudades como la Ciudad de México y otras, pues ya se dieron cuenta que no es así y tuvieron que construir la pirámide de la movilidad, donde el rey debería ser el peatón, y a partir de allí, pues ahora rediseñar las ciudades, pero ya Cancún ya tenía este espíritu, pues sí, vanguardista e innovador, como bien lo relatas en tu libro que tengo aquí, que quisiera mostrarle a la gente. Lo tienen que leer de verdad, es una lectura súper interesante. Yo creo que es una lectura obligada, no solamente para los cancunenses, sino también para las y los quintanarroenses. Y ahora,
Así como tú eres una mujer que ha destacado en la defensa del patrimonio artístico-cultural de Quintana Roo, de Cancún, imagino que hay otras mujeres. Y como sabes, aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, lo que queremos hacer es precisamente destacar el trabajo de las mujeres que ha sido invisibilizado. ¿Qué mujeres sabes de su existencia que han sido defensoras del patrimonio artístico o quiénes han sido pioneras? Porque también en la historia de Cancún parece que solo hay hombres, ¿no? Ya sabes, o los arquitectos o los banqueros o, ¿no? Quienes estaban en el gobierno federal, pero sabemos que también hay mujeres y recientemente falleció una de esas mujeres muy importantes y muy destacadas que tú refieres en tu libro que precisamente hizo el primer censo de Cancún. ¿Por qué no nos hablas de ella y de otras mujeres que tú hayas tenido identificadas? Sí, fíjate que quizá yo no comparto tanto ese sentimiento. Si bien es cierto que Cancún los primeros años se le llamó la isla de los hombres solos, porque el trabajo que había que hacer en ese momento, no es que no lo pudieran hacer las mujeres, de hecho las mujeres hemos demostrado que podemos hacer muchas cosas, pero en ese entonces fue la fuerza prácticamente bruta del hombre, perdón que lo diga así, la fuerza física del hombre para abrir brechas a machetazos, para cimentar y para rellenar y para dar vueltas de el volqueteo con el SASCAB una y otra vez en miras para construir una ciudad y todos, porque yo he entrevistado a muchos de esos hombres, siempre tenían a sus mujeres y a sus familias en mente para finalmente traerlas a un ambiente más cómodo o un ambiente menos hostil, que de cualquier manera fue muy hostil para las mujeres que llegaron, para mi mamá. Pues mi mamá era una mujer, no te voy a poner a mi mamá como ejemplo, pero sí me atrevo a meterle en ese filón, ¿no? De mujeres, cualquier cantidad de mujeres que construyeron esta ciudad y sobre todo en esta ciudad que es una ciudad sin el pensamiento religioso como guía, ¿no? Espiritual para cómo debemos de comportarnos en la sociedad. Aquí en Cancún no prevalece este pensamiento religioso y por ende yo siento que para las mujeres ha sido un lugar muy propicio para cumplir sus sueños. Yo he platicado con chicas muy jóvenes que vienen de pueblos a lo mejor allá arriba en el norte, ¿no? De pequeños poblados, y dicen, yo aquí en Cancún he logrado lo que yo no podría lograr en mi pueblo, y eso a mí me encanta, ¿no? Y de mujeres de aquí de Cancún, por supuesto, hay cualquier cantidad, peces de la escuela, o sea, sí se han nombrado, porque insisto, sí se le ha dado a mucho énfasis a la fantasía de los banqueros, pues porque sí, todos eran hombres finalmente, todos eran, porque era el tiempo que se estaba viviendo, y aparte recordemos que Cancún nace después de las revueltas estudiantiles, después de las marchas en Estados Unidos en contra de la segregación racial, después de la liberación femenina, ¿no? La segunda, la tercera ola, y la revolución sexual misma, y nacemos con el movimiento disco y una participación muy activa de las mujeres. Yo me acuerdo de todas las mujeres que te puedan mencionar, la maestra de teatro Tere Calderón, Eloísa Gómez, un montón de mujeres, Nineta, cualquier cantidad de señoras que salieron a las calles a la par que sus parejas, ahora sí que a remangarse, ¿no? A quitarse las medias que traían del DF, que estaban todas muy cucas, y fajarse junto con los hombres. Porque es posible que se mencione como una cúpula pequeña de hombres, pero hay un montón de hombres que no han sido mencionados, un montón que son la fuerza de trabajo, los albañiles, los obreros, que han sido también olvidados en este discurso o en esta narrativa. No tan olvidados porque Francisco Verdalles hizo un buen trabajo al entrevistar a gente muy, digamos, de las bases de la Fundación de Cancún. Entonces, y por otro lado, ya a nivel bueno, de la defensa del espacio público, pues hay un montón de mujeres que también, principalmente las mujeres, nos hemos involucrado en la defensa de Tajamar y en la defensa del Palacio Municipal, del Ombligo Verde y de la ciclopista. Ahí estamos haciendo borlote y ganando algunas batallas, perdiendo otras, eso sí. Sí, me gusta mucho que hables de el alma que tiene Cancún y de la identidad que sí tiene, porque como bien dices, que comparto contigo esta idea equivocada de que no tiene alma, que no tiene identidad. Claro que tiene identidad. Yo llegué a Cancún hace 30 años, viví allí varios años y yo recuerdo que ahí fue donde yo descubrí la defensa del medio ambiente, la ecología.
Yo nací en la Ciudad de México, venía de allá y no era algo que estuviera como tan a flor de piel en Cancún y yo lo descubrí allí. O sea, Oh, qué por ejemplo, bonito. una de las primeras mujeres que yo escuché hablar de medio ambiente y de su defensa fue la ahora académica, recién rectora de la Universidad del Caribe, la doctora Priscila Sosa. Ok. Entonces, que yo además agradezco contar con su amistad. Y eso es parte de la identidad de una ciudad, ¿no? Que tenga esa característica particular de una conciencia ecológica que, claro, tiene que ver con esa exuberancia y esa belleza que tiene Cancún y que sus habitantes han querido defender y lo han hecho, como bien dices, en algunos casos de manera exitosa y en otras, pues no tantos, porque los intereses económicos, parece que el dinero gana, ¿no? No solamente eso ha pasado en Cancún, también aquí en Playa del Carmen. En Playa del Carmen hay, de repente ya desaparecían calles, o sea, Wow. había una calle ahí, ahora ya no hay una calle. Había un estadio de béisbol, ahora ya no, ahora va a haber Ay, un centro comercial. Sí ha sido parte de la historia de nuestro país y de sitios tan codiciados como estos. Me gustaría que siguiéramos hablando acerca de esto que es tan importante como la defensa del patrimonio que es nuestro. No es algo así como el patrimonio de las y los demás, sino es de todas nosotras, de todos nosotros, de nuestras hijas, hijos de nuestras familias. Y me gustaría que fuéramos a una pausa para continuar conversando contigo. Tiziana, ¿qué te parece? con mucho gusto. Muy bien, vamos a una pausa. Estamos aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, conversando con Tiziana Roma, una de las principales defensoras del patrimonio artístico, cultural y arquitectónico de Cancún. Estamos en Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Ya volvemos. Bueno, pues ya regresamos. Es una pausa muy Brevísima. breve. Pues sí, hay una importante defensa del patrimonio. Háblame un poco de los éxitos. ¿Qué éxitos han tenido en la defensa del patrimonio? Y también hablemos de las derrotas. Ya, empezamos con el Palacio Municipal. Yo siempre lo cuento y a mí me parece como muy, con esta candidez que me atrevo a decirlo. El Palacio Municipal, yo cuando empecé con la defensa del Palacio Municipal, yo no tenía más argumentos que decir. Primero, yo llegué antes de que hubiera Palacio Municipal. Segundo, ¿qué van a hacer? ¿Va a desaparecer esto? Y tercero, pero más importante, yo atrás del Palacio Municipal me daba mis buenos besos con mi primer novio. Es un sitio histórico por muchas Por razones. favor, por favor. Entonces, y una vez me encontré digamos, al autor de esos besos y le dije, oye, tenemos que defender ese palacio. Sí, sí, sí. Le digo, no te hagas güey, perdón por la palabra, pero tú y yo ahí nos dábamos nuestros buenos besos. Cada quien tiene, dicen que los muros hablan y por eso este palacio municipal era tan importante para mí y para los que se adhirieron a esta defensa de defendernos. Mira, no sabemos si fue porque a Greg Sánchez lo metieron a la cárcel o porque realmente presentamos suficientes argumentos para defender el Palacio Municipal, que ese lugar permanece hasta la fecha. No es bueno, a mí me gusta mucho, pero es un palacio que tiene influencias de la arquitectura de Oscar Niemeyer, que es el que hizo todos los palacios, todos los edificios públicos de Brasilia, y tiene ciertas características, tiene una plaza de la Reforma, no tiene catedral enfrente, entonces logramos que ese palacio municipal permaneciera ahí y que la gente le empezara a agarrar cariño, que la viera con buenos ojos. Y luego tuvimos la defensa no sé si te acuerdas, hubo un tiempo en que Fonatur empezó a pavimentar, como siempre lo hace, como en temporada alta, lo que es la zona hotelera. Y en algún momento se les ocurre construir un muro en el puente Calinda, así donde cruzas así, un Sí. muro en medio de 3 metros que tapaba por completo la vista, lo poquito que ya nos quedaba, la última ventana al mar, para poder ver el cruce, o sea, que es la mujer, en la bahía de mujeres. Y de repente había un muro de 3 metros. Bueno, se armó la rebambaramba, como dicen, y nos fuimos a protestar. Y había mucho pique entre Roberto Borges y Recalde en ese entonces, eran una lucha de egos tremenda. Y pues bueno, finalmente tiraron ese muro.
Luego hicimos una defensa del Parque del Crucero, que es un parque histórico también, y logramos la primera defensa, la segunda la perdimos por completo por una pugna entre ciudadanos que el gobierno estatal como que o sea, como que puso la escena, ¿no? Para que los dos grupos ciudadanos estuviéramos en pugna y entonces como que ganara uno por encima del otro. Y eso fue una estrategia, para mi gusto, muy vil por parte del gobierno estatal, sobre todo. Luego la ciclopista defendimos una parte, la ganamos bastante bien, y este fue Ricardo Vega Serrador, quien había invadido la ciclopista, y muy pronto él se retractó y se echó para atrás y volvió a poner los límites de su propiedad hacia atrás. No pasó lo mismo con el Hotel Temptation, cuyo dueño es un pionero que invadió 1.548 metros cuadrados de ciclopista y no hubo hasta la fecha poder humano que hiciera que se retirara y porque de plano invadió el espacio público. Entonces el espacio público se ha visto siempre amenazado, siempre hay gente que yo los he oído que dice, ¿cómo es posible que estemos invirtiendo nuestro tiempo en defender el espacio público cuando el espacio público por sí mismo, como se oye, ya está defendido, ya es público? No tendríamos que estar peleando por los parques, no tendríamos que estar peleando por las avenidas, y así ha sido. Pero esas nuestras grandes derrotas han sido la segunda parte de la ciclopista, para mí, y la parte del crucero, que fue una estrategia muy sucia por parte del gobierno del estado. Pues sí, los espacios públicos además se convierten también en símbolos de manifestaciones y de expresiones de la sociedad civil y de la sociedad civil organizada también. La plaza de la Reforma, ¿no? que se llama así la plaza que está, no solamente es el Palacio Municipal, sino también su plaza. Y ese parece ya también un espacio de oro, ¿no? Siendo la tierra tan codiciada en Quintana Roo. Imagínate, muchísimos soñarían con tener ese espacio seguramente para poner un centro comercial o algo así terrible. Pero bueno, es un espacio también de manifestaciones, de resistencia y de protestas ante injusticias, ante violencia, y esos espacios son esenciales, son bien importantes, y qué bueno que haya personas como tú, Tiziana Roma, que están defendiendo esos espacios que son bien necesarios. Bueno, a mí me gustaría que habláramos de tu libro, que se llama Para entender y amar Cancún, Tiziana Roma Barrera. Yo también lo tengo. Está padre esa foto, mira. Muy bien, Tiziana, qué bueno que escribiste este libro. Hay algunos libros acerca de la historia de Cancún, pocos, debería haber un poco más, pero me encanta que seas una mujer escribiendo esto. Me encanta, hay muchas historias, muchas anécdotas. Yo estoy aprendiendo muchísimo, estoy por terminar la lectura y me gusta mucho, quiero retomar esta anécdota que refieres acerca de la Torre Eiffel de París. Cuando la mandaron a hacer, decían que la retiraran al final de la feria. No recuerdo ahora el nombre de la feria, tú nos dirás mejor. Pero acerca también como de esta concepción de la belleza, de lo que es bonito, lo que es feo. Ay, no, si está horrible, tírenlo, construyan algo mejor. La verdad es que también la historia de la humanidad pues ha sido derrumbar cosas y construir cosas nuevas, ¿no? Algunas se han defendido, algunas se han mantenido, pero si no fuera por personas que tienen esa conciencia como tú, pues no conoceríamos absolutamente nada de nuestro pasado arquitectónico, de nuestro patrimonio. ¿Por qué escribiste este libro? Platícanos acerca de esto. Como te decía, había yo reunido tantas historias, tantas entrevistas, luego empecé a escribir ensayos para el periódico, no sé si puedo decir el nombre, pero un periódico de circulación estatal, y una revista también, empecé a colaborar en muchas revistas haciendo ensayos. ¿Por qué no ensayos. puedes decir el nombre? No sé, porque luego dicen, ay no, por lo de la publicidad y eso, pero estaba en el Por Esto, ¿no? No. Sí. En el Por Esto tuve una columna. Publicidad. Ya, pues sí, así es. Tuve una columna casi un año donde empecé a escribir ensayos acerca de la identidad cancunense. Yo la verdad ni siquiera sabía que estaba yo escribiendo un ensayo. Mucho de lo que me ha pasado ha sido como el burro que tocó la flauta. O sea, de puritita así como que, pues resulta que ahora ya soy escritora, pues ni sabía. Porque yo empecé a escribir sin el propósito más que ya dejen de decir que no tenemos identidad. Había hecho una plática en 2015 en TEDx
que se llama Cancún también es México, y empecé como a extender los temas que había tocado en esa plática. Entonces ya tenía suficiente material recopilado y también me empecé a dar cuenta, y eso sí, te puedo decir, fueron hombres los que me empecé a dar cuenta de que, oye, fulanito anda diciendo lo mismo que dices tú. Y yo, bueno, pues es que ese era el propósito. Yo quería que dijeran lo mismo que digo yo, que Cancún tiene historia, que tiene identidad, pero luego dije, pero yo también me quiero llevar el crédito de haber escrito el primer libro acerca de identidad y de la historia, y me puse a escribir durante 2019, me senté a recopilar todas estas historias, armé como la trama de alguna manera que algunas personas me sugirieron, y resultó en este libro. Los que me estaban asesorando con la cuestión editorial me ayudaron con el título. Yo quería que fuera como guía para entender y amar Cancún, o algo que dijera así como Cancún a mi entender, o Cancún al modo mío, Cancún desde mis ojos, porque no quería yo atribuirme esto de decir, esta es la manera como tienes que entender Cancún. A final de cuentas salió así, para entender y amar Cancún. Alguien me dijo, ¿por qué no nada más le pones entender y amar Cancún, no? O sea, quítale para, ¿no? Entender y amar Cancún. Y bueno, en esto resultó, siento que es un libro, yo no pretendo ser la escritora que México esperaba, ¿no? Ni mucho menos, pero siempre me ha gustado escribir, creo que lo hago bien, y tengo una correctora de estilo fabulosa que me ha ayudado, una chilena o chilena cancunense que me ha ayudado increíblemente, que es Cancún Editores. Y bueno, yo creo que el resultado es el que yo quería, que la gente leyera el libro y dijera, ay, wow, o sea, si es cancunense, wow, qué padre sentirme parte de esta historia. Qué padre saber que las preguntas que yo tenía con respecto a la identidad de Cancún de alguna manera se solucionan acá, ¿no? Porque no las he elaborado yo sola, sino a la par con otras personas, escuchándolas y meditándolas. Entonces ha resultado en esto, ¿no? Y el resultado, insisto, es este que yo quería, que la gente se apropiara del gentilicio cancunense, que se sintiera parte de la historia de Cancún, que supiera que Cancún es una ciudad diferente, que es una ciudad muy mexicana, que es una ciudad que tiene particularidades. Ayer hablaba con un chico, por ejemplo, de Tijuana, y él también me hablaba de Tijuana como que con este mismo entusiasmo. Y Tijuana comparte muchas cosas, o Cancún comparte muchas cosas de Tijuana, ¿no? Entonces, cuando él me decía ciertas cosas, yo le decía, te entiendo perfecto. Y cuando yo le decía otras cosas, él me decía, te entiendo perfecto. Entonces, es ¿no? Coincidir y poder hablar este mismo idioma de una mexicanidad del siglo XX, de una ciudad globalizada y como parte de la globalización como lo es Cancún, me encanta. Entonces, pues en esto resultó la portada, si me permites platicar, eso es de un chico cancunense que se llama David Espinosa, le dicen el D, lo pueden encontrar en Instagram y en Twitter, y él hizo estas viñetas que me parece así como que muy acertadas, ¿no? Que son pues el Cancún de los años 70, los manglares, el ceviche, la traza urbana, pues la presencia maya en Cancún, el nombre de Cancún, más bien la presencia maya, la naturaleza, los pioneros y pues nuestra famosa ciclopista, ¿no? Entonces, de alguna manera, y aquí están también como las celosías y lo que se ha construido, y son colores que se han propuesto. Yo he formado parte de esta propuesta de lo que es la paleta de colores para rescatar el centro histórico de Cancún, o la zona fundacional, más bien. La edición es preciosa, está súper cuidada, me encanta el tamaño, el formato. Es un extraordinario libro que debería estar en todas las bibliotecas de todas y todos los cancunenses para entender y amar Cancún. Bueno, Isabel Allende comenzó así, comenzó escribiendo algunas crónicas, algunas entrevistas, y terminó siendo la mujer más leída en el mundo. Así que, Tiziana, tú sigues, que escribes fabulosamente bien, a mí me qué encanta. linda. Y espero que hagas más libros, ojalá puedas hacer uno, así ya yo con mi agenda, ¿verdad? Ojalá uno de las mujeres pioneras, de estas mujeres que han construido Cancún, que están invisibilizadas, no solamente porque ese es el tema, ¿dónde están las mujeres? Claro que hay muchas. ¿A quién les estaba haciendo de comer? Se remangaban también las manos, es decir, no solamente desarrollaron actividades del hogar, sino que también otras. Yo estoy segura que hay muchas mujeres que construyeron Cancún, y estaría bien padre saberlo. Muy bien. Por supuesto, pues, claro que sí, te voy a robar la idea. Es tuya, es tuya. Gracias, Aile.
Y bueno, ¿dónde podemos conseguir tu libro, Tiziana? Aide, conmigo. Ahora sí que en todas mis redes sociales, estoy en Facebook, abierta, Tiziana Roma Barrera, estoy en Instagram también como Tiziana Roma B. Está la página de la fanpage del libro que se llama Para Entender y Amar Cancún por Tiziana Roma Barrera. Y tengo mi WhatsApp de negocios que es 998-147-3599. Ya en breve estoy haciendo todos los movimientos para que el libro pueda estar en librerías y pronto lo tendremos en inglés y posiblemente en francés también para que empiece a llegar a los turistas, que para mí es también clave, esencial, y son personaje principal de la historia de Cancún. No existe Cancún sin el otro, punto. Es un libro que hay que darle a todos los que visiten, definitivamente. Y bueno, las preguntas que les hacemos siempre a las invitadas aquí a Feminismos en Corto, sin tanto rollo. ¿Cuál es el logro del feminismo que más te gusta y cuál es la feminista que más admiras? ¿Escuchaste mi pregunta, Tiziana? Sí, 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 te escuché, Aide. Fíjate que yo crecí en un ambiente de casi puras mujeres, tanto como niña como de adulta, ¿no? Te platico un poquito de mi abuelita, mi abuela materna. Ella era boliviana, se fue muy jovencita a estudiar a Buenos Aires, se fue a estudiar al conservatorio, se fue en los años, en 1918. Ella se fue a estudiar al Conservatorio de Buenos Aires, a estudiar música, terminó su carrera, luego se fue becada sola, cruzó el Atlántico en un transatlántico durante 40 días para llegar a Berlín, bueno, a Hamburgo, por supuesto, y luego para ser becada en Berlín, y estudió piano para ser concertista de piano, y así ejerció algunos años hasta que se casó, y luego ya llegó a la Ciudad de México, empezó a tener a sus hijos, y luego te voy a platicar rápido de mi mamá. Mi mamá era una mujer también que muy joven se fue a los Estados Unidos y aprendió, ella era políglota y hablaba 5 idiomas y trabajó en las Naciones Unidas y luego trabajó en la FAO y trabajó en la UNESCO y en el Mercado Común Europeo y trabajó en el Cuerpo Consular mexicano en Bruselas y tenía era una mujer con muchísima ambición y muchísima visión y muy bien preparada. Yo siento que si bien para mí el gran logro, y no me gusta poner etiquetas exactamente, pero el gran logro, lo que se ha logrado a la par de la revolución sexual es la liberación sexual de la mujer. Y para mí el gran invento, yo no sé si fue un hombre o una mujer, es la píldora anticonceptiva y las toallas femeninas, perdón que lo diga así, porque es lo que nos ha ayudado a salir a la calle, ¿sí? Porque antes las mujeres, nada más por esa cuestión biológica, meramente fisiológica, se tenían que quedar en sus casas. Y la decisión sin culpas, sin prejuicios y sin tabús de que quieras o no quieras tener hijos. Yo estoy segura que mi abuelita, porque ella se la pasaba tocando el piano, entonces mi abuelo le decía, Adela, no hay nada de comer, los niños no han comido nada, y ella le decía, tú me conociste tocando el piano, y ella tocaba el piano, de verdad, mi abuelita tocaba, y ella iba a la XCW todas las mañanas y tocaba en vivo, hasta que un día mi abuelo le cierra el piano y se lo cierra con una llave durante 9 años. Así era como se comportaban y así era como hacían las cosas, ¿vale? No voy a decir maldito mi abuelo, ni quiero maldecir a nadie, pero así fue, y mi abuelita entonces perdió la rapidez en los dedos. Parece que los pianistas, si dejan de ensayar, pues pierden eso, y entonces yo estoy segura que si mi abuelita hubiera tenido la capacidad, tuvo 5 hijos, que fue una excelente madre y todo, si hubiera tenido ya la capacidad de decidir sobre su sexualidad, sobre su capacidad reproductiva, ella hubiera salido a ser una gran, gran, gran pianista. Y de la misma manera mi mamá, ella decía, no hombre, salgan y vayan a la calle, y ella ya un poco más adelantada, pero también por la cuestión social decidió tuvo 5 hijas, ¿no? Entonces, pues los hijos también te mantienen un poco en la casa, y en ese entonces el rol era muy definido, los hombres a la calle, no a maltratar a las mujeres, sino a proveer para las mujeres y a proveer toda digamos, la vida económica, ¿no? Para sus familias, y las mujeres se quedaban en la casa, ¿no? Entonces yo creo que ese es un gran logro, ¿no? El que la mujer pueda decidir sobre su propia capacidad reproductiva. Eso para mí, insisto, y las toallas femeninas, ¿no? O los tampones que nos han resuelto la vida, y más ahora con lo que han inventado, me parece divino. A lo mejor soy muy, muy superficial, pero la copa menstrual es una maravilla. Maravilla.
Es una Es maravilla la cosa sí, menstrual. sí, 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 Menstruación sí. sin residuos. Así es. A mí ya no me tocó, pero me parece, lo estoy viendo Claro. con mi familia y es una maravilla. Sí. Es una maravilla. Pues esas son también coinciden tus comentarios con las principales luchas de las mujeres, de las luchas feministas, que tienen que ver con que las mujeres tengamos soberanía, tengamos decisión sobre nuestro propio cuerpo, porque aún hoy en día en muchísimos países del mundo, así como en México, en varios estados, incluyendo Quintana Roo, está penalizado el aborto. Entonces siguen decidiendo los hombres y sigue decidiendo el Estado sobre nuestros cuerpos y eso pues es inaceptable y seguiremos luchando por eso. Al igual que todas las toallas femeninas, los tampones, pues tienen impuestos que están por encima de la canasta básica y deberían ser considerados así e incluso deberían darse gratuitamente en los servicios estatales de salud, en los servicios Wow, mira, federales de salud. Claro, no entonces sabía de eso. imagínate, nos imponen, sí, así como toda la industria de la belleza, tienen impuestos enormes, entonces, ¿no? Ya sabes, tenemos que responder a cánones de belleza, nos están exigiendo todo el tiempo ser bellas, ser jóvenes, sobre todo ser jóvenes, para eso nos tenemos que comprar un montón de cremas, y además eso tiene los impuestos más altos, así como también las femeninas, es otra de las luchas feministas que esperamos ganar muy pronto. Pues, Sin así embargo, yo, por ejemplo, con esto de la belleza, hay cuántas mujeres están dejando de teñir el pelo y están eligiendo y no se pintan y no se arreglan y no. Yo creo que también es una elección personal. Yo no atribuyo todo esto a un grupo de personas que nos estén oprimiendo, ¿sabes? Porque muchas veces, inclusive entre nosotras, somos feroces con la crítica, somos feroces, no perdonamos una arruga, no perdonamos la celulitis, no perdonamos unos rollitos de más, las mujeres sobre todo, pero bueno, eh, qué bueno que se estén haciendo pues las luchas desde cada quien, desde su trinchera y desde sus propios intereses, Aide. muy bien, pues ha sido un placer platicar contigo, Tiziana Roma, sobre tu libro, sobre la defensa del patrimonio y sobre todo conocerte. Muchísimas gracias que hayas estado aquí en Feminismos en Corto y sin tanto rollo. ¿Algo más que quieras compartir con la audiencia? Al contrario, quiero agradecerte muchísimo este espacio, felicitarte por este espacio que tienes tú para mujeres, para hombres, para la gente en general que conozca de qué se trata y de qué es lo que estamos haciendo muchas mujeres. Y bueno, felicitarte y nuevamente darte las gracias, Aide, por este espacio. Muchas gracias a ti, es tu casa y esperamos conversar contigo nuevamente cuando tengas también noticias, por supuesto, que este es el espacio para que las puedas compartir. Y ojalá sepamos pronto de ese libro de las pioneras. Órale, órale, me gusta la idea. Padrísimo. Muchísimas gracias a Tiziana Roma, estuvo aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo.